Hola Félix, hola a todos, gracias por invitarme y también por la introducción. Saludo también a mis copanelistas y bueno, a todos en CAE que me alegra mucho que cuenten conmigo para este tipo de eventos. Y sobre todo porque creo que el tema que han puesto en mis manos y en las manos de la mesa en este momento es muy importante, es trascendente y creo que poder darnos un minutito para conversar sobre esto, exponer lo que hacemos desde las instituciones o lo que hacemos desde distintos ángulos para mejorar la inclusión en el arbitraje es esencial. Yo les voy a contar sobre el rol que ha tenido CMCR en el arbitraje, pero en la inclusión en el arbitraje, pero también sobre datos y puntos que considero importantes y también les voy a contar un poco sobre mi experiencia. Yo ahora soy la directora de desarrollo de CMCR, pero toda mi carrera ha sido de abogada, como bien contaba Félix, y he podido ver de primera mano muchas de los puntos que les voy a contar, pero bueno, ya llegaré a eso en su momento. Y por ahora, creo que es importante empezar contextualizando un poco. El arbitraje internacional ha crecido mucho, tanto en cuanto se usa, como a las regiones a las que llega, como el tipo de disputas que se pueden resolver mediante arbitraje. Cada vez es más diverso, cada vez hay más áreas. Y cuando hablamos de inclusión, eso también es parte de, es decir, que las áreas estén bien representadas, las nacionalidades, las culturas, los idiomas, todo esto viene de la mano de la inclusión. Yo me voy a centrar en la diversidad de género y en la inclusión de género y femenina en el arbitraje internacional. Y en esta ola de expansión que ha habido, lastimosamente, la representación femenina ha tenido dificultades. Es decir, el hecho de que haya habido necesidad de tomar medidas activas para mejorar la presencia femenina en la designación de árbitros, en roles de liderazgo, quiere decir que la presencia tiene unos huecos o tiene unos gaps que hay que mejorar. Si no, no se necesitaría tomar estas medidas efectivas. Y esto viene como de un tema histórico de que las mujeres hemos estado significativamente subrepresentadas en el derecho en general. Esto tiene que ver con posiciones de liderazgo. Primero, acceder a la posibilidad de llevar a cabo la profesión. Históricamente, claro, hoy eso ya no es un problema, pero es algo que tenemos que reconocer y que no ha pasado hace tanto tiempo, relativamente hablando. Y luego de ello, de que hemos estado subrepresentadas en el derecho, de eso nace también que en esta rama del arbitraje internacional también hayamos tenido una subrepresentación. Em, y esto también es como una cadena porque el arbitraje internacional, los roles sobre todo de árbitro, de leading counsel, tienen mucho que ver con la experiencia y el expertise que puede tener un profesional para que luego sea seleccionado árbitro, una persona en la que confiamos para resolver nuestras disputas, o como leading counsel para acceder a que los clientes confíen en esa representación para casos grandes o casos cuantiosos o complejos. Entonces, si hay menos mujeres en posiciones de liderazgo, también hay menos posibilidades de de llegar a a estas posiciones dentro del arbitraje. No obstante, y para no verlo todo oscuro, es cierto que en las últimas décadas hemos visto una mejora, tanto a un nivel macro de la representación de las mujeres en el derecho y en las posiciones de liderazgo, como a nivel un poco más micro en el caso específico del arbitraje internacional. Y yo les quiero contar aquí un poco ya, saliendo del contexto, las estadísticas de SIAMSEAR, porque creo que son una buena forma de explicar o representar cómo hemos mejorado en la inclusión de las mujeres en el arbitraje. Entonces, un poco contándoles los números. Voy a tomar los últimos 3 años que nosotros como SIAM publicamos nuestras estadísticas en la página web. Ustedes pueden acceder a la web y ver las estadísticas ahí a manera de informe. Y voy a tomar los últimos tres desde el 2022. Las de 2025, por supuesto, aún no cerramos el año, así que aún no están disponibles. Pero lo que sí les puedo decir
es que en el 2024 el 31% de los árbitros que han gestionado casos en CMCR han sido mujeres. Pero claro, ustedes dirán, tal vez el 31% no es tan representativo, pero no se olviden que en las designaciones depende mucho también de la decisión de las partes. Ahora, los nombramientos que ha hecho el centro, donde sí que tiene poder de decisión, han llegado a que en el 75% de estas designaciones el porcentaje alcance el 50%, el porcentaje de mujeres que el centro ha podido hacer en sus designaciones directas. Luego, en el 2023, como yéndonos hacia atrás, las mujeres también han representado el 50% de las designaciones arbitrales realizados por las partes, lo cual es muy bueno, y 40% en 2022. Entonces, haciendo un total y dejándonos de la diferenciación entre partes y las designaciones del centro, Em, las mujeres han alcanzado el 39% en 2023 en su representación, a comparación de un 36% en el 2022. Entonces, si bien hay una tendencia positiva hacia una mayor igualdad de género, sí que se ve, a ver, los números no mienten, 36% en 2022, 39% en 2023, quiere decir que hay un lugar a mejora. Y hay un lugar a mejora nuevamente por un tema de números, es decir, a nivel mundial estamos casi a la par. Entonces, si hay una subrepresentación en esta área, es porque no hay una equidad. Y esto, sí, esto viene de la mano también, más allá de los datos de Ciamciar, de información que se pueden ver en informes, task force, al final herramientas a nivel internacional que dejan ver números más allá de los de una institución en particular. Entonces, el informe número 8 del ICA, de ICA en el Task Force específico para Gender Diversity en arbitraje internacional y específicamente en la designación de árbitros, también subraya esta tendencia creciente, porque lo que se dice es que el porcentaje de mujeres designadas como árbitras a nivel global ha mostrado un aumento constante, pasando del 12,6 en 2015 al 26,1 en 2021. Nuevamente, sí que hay un incremento, pero aún en la cifra incrementada de 2021 es solo del 26,1. Es preocupante que de aquí a 4 años atrás las mujeres solo representáramos una cuarta parte, grosso modo, de las árbitras designadas o de los árbitros designados para casos, pues a un nivel más global. Entonces, viendo estas necesidades, puntos positivos como los números crecientes, pero puntos negativos como el porcentaje que representan a nivel global, lo que me gustaría puntualizar en esta ocasión, y dado que tengo esta plataforma y esta oportunidad, son cuáles son las barreras y desafíos y cuáles son los puntos de mejora o qué es lo que sí podemos hacer, porque sí que podemos hacer, tomar medidas incluso sencillas, pero del día a día para poder mejorar estos números y mejorar esta representación. Una de las barreras y desafíos, para empezar quizás por ahí, es la falta de visibilidad. Y se encadena un poco con lo que había mencionado en la introducción de mi intervención, y es que en una carrera o en un área del derecho en la cual la experiencia y el reconocimiento pesan tanto para la designación de árbitros nuevamente y para tener posiciones de liderazgo, si es que no hay visibilidad de los perfiles, mm, afecta directamente en la capacidad de ser designadas y de tomar esas posiciones de liderazgo. Y la falta de visibilidad es endémica a las generaciones que pueden brindar esa visibilidad. Voy a traducir esto quizás a una forma más directa, más sencilla de decirlo, y es, si las generaciones anteriores que están ocupando ahora los puestos de senior, de socio, de directores, todavía tienen estos sesgos, ¿no? Que se vienen arrastrando de creencias completamente obsoletas, son esas generaciones las que tienen el poder de dar o restar visibilidad. Entonces,
Si un socio, un director, una socia, una directora que no se ha dado cuenta de los sesgos que tiene o de las creencias que viene arrastrando de generaciones anteriores, donde la mujer efectivamente tenía un rol intrínsecamente considerado menor, va a brindar menos posibilidades en su equipo o va a ser menos propenso a que las posibilidades sean equitativas. Y esto viene muy de la mano de prejuicios y sesgos de género. Entonces, los prejuicios y los sesgos, que muchas veces ni siquiera son conscientes, porque tampoco es que quiero apuntar dedos y decir que somos malos, es un tema de conciencia. A veces no somos conscientes de esto que venimos arrastrando. Y esto también va de la mano de un número reducido de candidatas o de perfiles. Tenemos menos visibilidad, eso hace que haya menos candidatas, pero no se trata solamente de la visibilidad, sino también de cómo está construido el sistema. Entonces, si tenemos un sistema que no ha sido conscientemente pensado para generar equidad de oportunidades, eso quiere decir que va a haber un efecto de una especie de colador en el camino. Entonces, si las estructuras de firma, las estructuras de ascenso, las estructuras en general relacionadas con el mundo del arbitraje y del derecho no están pensadas para la inclusión, eso va a tener un efecto para todas las personas que formamos parte de la estructura. Y esto es muy importante porque ahí es donde entran, y ya quizás saliendo de las dificultades y entrando a lo que podemos hacer, entran, por ejemplo, la conciliación o que tengamos muy presente la inclusión de género para las políticas de ascensos, para las políticas de acceso a posiciones clave, a posiciones estratégicas a futuro. Y por eso es tan importante tomar medidas afirmativas al respecto. Esto también se logra de la mano de ser conscientes de ello y para eso tenemos que diseminar la información y llevar a cabo campañas para promover esta igualdad de género. Desde CIAMSEAR sí que se promueven estas campañas y se ha trabajado, por ejemplo, con Women Way in Arbitration, incluso con Arbitral Women, con una iniciativa muy bonita y muy buena liderada por Elena Gutiérrez García de Cortázar, que es una de las miembros de la Comisión de Designación de Árbitros de CIAMSEAR y una árbitro genial, muy reconocida a nivel internacional, junto con Emma Vidac Friedman, que se llama el Compendium of Unicorns o el Compendio de Unicornios, a Global Guide to Women Arbitrators. ¿Y esto qué es? Pues es una guía al final donde están los nombres de mujeres que cumplen con un perfil adecuado e idóneo para ser árbitros. Y parecería una cosa menor, pero no lo es. Y aquí es donde les cuento un poco de cuál ha sido mi experiencia muy personal cuando yo estaba en el lado del counsel, del abogado, designando árbitros. Y de verdad, me pasó varias veces que quizás un cierto perfil de líder o de socio o de director o de lo que fuera tenía en sus manos, en virtud de su cargo, que está muy bien, la designación de un árbitro para una disputa y nos reuníamos en el equipo y no necesariamente era un tema de maldad, entre comillas, o de no quererlo hacer, pero ese sesgo que no se daban cuenta, simplemente no consideraban más perfiles de mujeres o no se daban cuenta que en los perfiles considerados para designar un árbitro, el 90% o el 80% de lo que estaban considerando era hombres. Y tener un compendio como estos, una herramienta que ponga perfiles en la mesa, realmente en el momento de decidir sí que genera un cambio y genera una posibilidad. Muchas veces cuando alguien levanta la mano y dice, hagamos las designaciones de forma equitativa o de forma en la que haya inclusión de género, la pregunta que sigue muy naturalmente puede ser, bueno, ¿y dónde están esos perfiles? Entonces, tener este tipo de herramientas en verdad que ayuda. Luego también podemos incrementar el rol de mujeres en el liderazgo. Y esto también, esto sí que es un poco más institucional y no me refiero a instituciones como SIAMSIAR, administradoras de arbitraje, me refiero a instituciones en general, a la estructura de firmas, a la estructura de despachos de expertos, de distintos tipos de instituciones o de organizaciones
en los cuales puede haber un compromiso activo para que en los roles de liderazgo se tomen en cuenta perfiles femeninos que por supuesto primero tienen que cumplir con lo que se necesita para el cargo, eso por sentado. Pero una vez que tenemos el cumplimiento de las cuestiones técnicas que estamos buscando, sí que podemos tener medidas activas para buscar esa equidad. Les cuento que, y con mucho orgullo, en SEAMSIAR hay una notable presencia femenina en los órganos de gobierno. Uno de los aspectos diferenciadores del SEAMSIAR es que los momentos o los hitos clave de un proceso arbitral, como la designación de árbitros, como la recusación, em, como la escrutinio de laudos, se lleva a cabo a través de comisiones. Estas comisiones están integradas por profesionales de reconocida trayectoria que se encarguen de dirigir estos puntos clave. También está nuestra comisión de buenas prácticas, que ve que los procesos y que el SIAM, el reglamento, vayan de la mano con las mejores prácticas internacionales. Pero ¿por qué les cuento esto de las comisiones? Porque una de las cosas que ha hecho SIAM es que en números redondos, el 50% de las comisiones, de todas estas comisiones, sea integrado por mujeres. Y eso es algo que yo considero como, con mucho orgullo lo digo, y creo que es algo a lo que podemos apuntar y para lo que podemos trabajar desde distintas instituciones. Luego, algo que también podemos hacer y algo que podemos hacer todos, todos los que estamos aquí presentes, tanto desde el público como desde la organización, como desde el panel, es generar redes y eventos de apoyo para mujeres en el arbitraje. No me refiero a solo para mujeres en el arbitraje, pero eventos y redes en las que tengamos siempre el valor de la inclusión presente, porque la visibilidad en paneles, lo que estamos haciendo ahora, las iniciativas académicas, las iniciativas de redes de networking, son una forma de paliar esa dificultad que les había mencionado antes de la visibilidad. Entonces, si en estos distintos polos, hitos o momentos en los cuales podemos generar visibilidad, reconocimiento, exposición, trabajamos activamente por la inclusión, vamos a ir mejorando en secuencia y en cadena todos los puntos que he ido mencionando en el desarrollo de este panel. Félix, no sé cómo voy de tiempo, porque sé que tengo 15 minutos, pero no me quiero pasar. Sí, ya quedaría un minuto final, doctora. Bueno, muy bien. Entonces, en este minuto voy a tratar de llevar a una conclusión rápida y cerrar nuevamente con enfatizar la necesidad de concienciación, la necesidad de mantener este valor o esta guía que es el principio de la inclusión y de la equidad en el desarrollo de nuestras funciones día a día. Parece que a veces es muy institucional esta necesidad y sí que lo es, pero todos podemos tener presentes la inclusión y hacer un esfuerzo consciente por todos los días en la medida de nuestras distintas posibilidades en nuestros campos de acción, sea a través de cuestiones académicas, de nuestros trabajos, de cómo tratamos a nuestros compañeros, de cómo integramos iniciativas que se nos ocurren, como sea, desde el lugar de la cancha en el que estemos, tener conciencia sobre la inclusión de género es muy importante. Y me gustaría cerrar sobre todo enfatizando que la diversidad de género no se hace solamente por la bandera de la inclusión, se hace porque de verdad tiene un impacto positivo en la calidad de las cosas, en la calidad del arbitraje. Y esto no porque lo diga yo, sino porque hay estudios muy interesantes que demuestran que los equipos diversos tienden a tomar decisiones más equilibradas y más consideradas. En el arbitraje, la inclusión de mujeres puede reducir los sesgos inconscientes, mejorar la imparcialidad y enriquecer los procesos de toma de decisiones. Paneles arbitrales de instituciones, organismos más diversos pueden ayudar a generar resultados más justos y a mejorar la percepción incluso de imparcialidad. Porque si es más diverso, vienen más ideas de distintos orígenes y eso nos obliga o nos ayuda a tener un resultado mejor. Y con este mensaje cierro esta intervención y le devuelvo la palabra a Félix. Muchas gracias, doctora Michelle. Y efectivamente, lo que requerimos
y lo que está pidiendo también la actualidad es la presencia femenina, porque no sin más, sin ir muy lejos, en mi caso personal, yo trabajo con 12 excelentísimas abogadas que se dedican a ese tema de arbitraje y ser defensa de parte, y son abogadas muy capacitadas que sin duda lo que debe acompañar también es el tema de la difusión de la equidad, como menciona usted, para que poco a poco se vaya disminuyendo esos temas de sesgos y creencias arraigadas, como mencionaba, de que hay un poco de desconocimiento, la falta de visibilidad de las mujeres en el mundo de arbitraje, aunque poco a poco, como menciona en las estadísticas del CEMSIAR, van incrementando. Sin embargo, eh, es bien apreciado también que en los órganos dentro de este, es que también hay un 50-50 como mencionaba, en la presencia femenina, lo que va a apoyar sin duda alguna en esta labor que todavía tiene, tiene tiempo todavía por delante y que seguro va a mejorar. Y con esto voy a introducir a la segunda ponente que nos va a acompañar en el día de hoy, que es la doctora María Fernanda Rojas Sangüesa, que va a tocar el tema de la idea a la acción. Así se fundó War Me Arbitration Bolivia. La doctora María Fernanda Rojas Sangüesa es gerente del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia, docente de métodos alternativos de resolución de controversias y fundadora de Warmi Arbitration Bolivia, iniciativa que impulsa la visibilización y participación de mujeres en el arbitraje. También es coautora y editora y promotora del primer libro en materia de arbitraje comercial escrito íntegramente por mujeres, Warmi Arbitration, el arbitraje de arbitrar. Actúa como árbitro en la Peruvian Chamber of Business y en el Centro de Arbitraje de la Asociación Zambrana. Es además investigadora independiente y creadora de la marca digital Warmi Attorney MFRS, dedicada a la difusión de los métodos alternativos de resolución de controversias, brindando asesoría a empresas y personas naturales de la gestión eficiente de sus conflictos. Cuenta con especialización en arbitraje comercial, derecho civil y derecho corporativo. Entonces, damos pase, doctora María Fernanda, un gusto tenerla presente. Hola, hola Félix, buenas noches a todos los que nos escuchan en un viernes hasta ahora, así que muchísimas gracias. Un gusto realmente escuchar a Michelle. Definitivamente sí a todo lo que has dicho y estoy segura de que también va a ser un placer escuchar a Oralis. Así que muchísimas gracias por la palabra. Y bueno, la verdad es que ahora voy a utilizar estos momentos para contarles probablemente una de mis historias favoritas de cómo nació Warmi Arbitration Bolivia. Cuando empecé a trabajar en la Cámara Nacional de Comercio, llegué en un momento donde teníamos que hacer el Bolivian Arbitration Review. Y recuerdo que le pregunté a mi jefe por qué habían tan pocas mujeres siendo panelistas. Y me dijo, porque no hay mujeres que se dediquen al arbitraje. Y le dije, no, sí existen mujeres. Y me dijo, no, no hay. Y él es súper buena persona. Y me acuerdo que me dijo, te reto a que hagas un evento solo para mujeres, de arbitraje. Y le dije, ¿en serio? Me dice, sí, en serio. Podemos hacer un evento previo solamente de mujeres. Y me acuerdo que a medida que íbamos armando, le digo, ¿qué pasa si le pongo un nombre? Y me dice, ¿qué nombre quisieras ponerle? Y le digo, yo quiero revalorizar a las mujeres bolivianas. Y Warmi en quechua significa mujer. Y me dice, me encanta el nombre, así que te apoyo. Y le dije, ¿por qué no le ponemos una imagen igual? Y ama la historia porque él estaba sentado ahí enfrente a mío en el escritorio y yo empecé con Canva y le dije, ¿qué te parece este diseño? O este diseño. Me dice, ese me gusta. Y así fue como se creó Warby. Así. Creo que desde la idea y desde la inquietud de dónde nos sentamos nosotras, definitivamente podemos hacer el cambio, sin duda. Obviamente la confianza que él en ese momento había brindado en mí ha generado que esto se pueda crear. Y recuerdo que el primer WarMe fue en octubre del 2022. Había muchas mujeres que sí se dedican al arbitraje
que han recibido muy bien también la idea. Y a partir de esto es que se me ha permitido visibilizar un poco cuál era el proyecto. Inicialmente la idea era que sea únicamente para mujeres abogadas que deseen dedicarse al arbitraje. Y en este maravilloso mundo de impulsar la visibilidad de las mujeres en las distintas áreas de toma de decisiones, hubo una que me dijo, que no es abogada ni árbitro, me dijo, cuando tú llamas a eventos y únicamente usas el nombre de arbitraje, muchas mujeres pueden sentirse sin querer autoexcluidas porque no son abogadas o no conocen el arbitraje. Me dice, entonces, ¿por qué no tratas de ampliarlo un poquito más? Entonces, a partir de esto, empecé a realizar eventos que no solamente hablábamos de tema de arbitraje, sino arbitraje era un panel y otro panel era soft skills, arbitraje y otro panel era mujeres en la tecnología. Entonces, de esta manera hemos empezado a invitar a mujeres de distintas profesiones. Y de esa forma es que Warmi Arbitration Bolivia se ha hecho mucho más visible. Por supuesto que el objeto principal de esta idea que se ha convertido en mi mayor y mejor proyecto ha sido justamente visibilizar a las mujeres y visibilizar sus aptitudes y sus capacidades, porque nunca eran invitadas como panelistas, pero sí como moderadoras, como si realmente las mujeres no tuviésemos la misma capacidad de tomar un tema y poder defenderlo y no ser solamente la única que hace preguntas, sino también ser quien responde. Entonces, eso definitivamente ha sido el impulso principal con el objeto justamente de incrementar la participación de mujeres incluso en nuestra lista de árbitros. Yo siempre digo eso y me parecía fatal. Al principio eran 82 hombres y únicamente eran 4 mujeres en la lista de árbitros, de las cuales que yo había visto que funjan como árbitros eran 2, no eran más. Entonces yo decía, ¿por qué no visibilizamos más cuando sí hay muchas mujeres que yo sé que estudian, que yo sé que se dedican a esto, pero no tienen espacio justamente para mostrarse? Y comparto totalmente con Michelle cuando decía, nuestro foro es tan reducido, pero necesita de tanta visibilidad, incluso para que te nombren, que si no existen estos espacios, es difícil realmente que haya más mujeres en el arbitraje. Entonces, la función definitivamente, y nuestra meta es, por supuesto, visibilizar, hacer más eventos y potenciar estas capacidades. Esto definitivamente ha funcionado. Es, como les digo, es mi historia favorita porque yo así aprendí que cuando encuentras la oportunidad, cuando la oportunidad y la preparación se encuentran, creas momentos y situaciones de éxito. Para mí, Warm Arbitration es un éxito porque ha demostrado que sí funciona. Y a medida que se iban desarrollando los eventos, me di cuenta que además muchas personas creían que Warm Arbitration era únicamente para hablar de mujeres, pero no para visibilizar sus aptitudes jurídicas. Entonces es que a raíz de esto, junto con mi colega Alejandra Patiño, decidimos crear el primer libro de arbitraje comercial escrito íntegramente por mujeres en Bolivia. Es el primer libro en Bolivia, de hecho, que está escrito no solo de derecho, sino también de arbitraje únicamente por mujeres. Entonces es un compendio de artículos que reúne a 8 autoras que tocan diversos temas de arbitraje comercial, arbitraje en seguros, hablamos incluso de recurso de nulidad, arbitraje y tecnología, donde pueden ellas destacar justamente sus capacidades jurídicas. Entonces, esta es la gran historia de Warm Arbitration. Ha sido para mí definitivamente un honor fundarlo. Actualmente en el acta de fundación de Warm Arbitration, yo soy la fundadora y como socias fundadoras tenemos justamente a nuestras autoras y a doctoras también, destacadas doctoras y profesionales en el mundo del arbitraje. Muchas más entidades ahora nos conocen y no solamente mujeres abogadas, sino mujeres que además han empezado a conocer el arbitraje, que han tomado conocimiento que para ser árbitro no necesariamente necesita ser abogada, sino que una especialización diversa a la de la abogacía puede enriquecer la resolución de conflictos. Y comparto totalmente con Michelle cuando dicen no solo es para mujeres,
Por supuesto que no es solo para mujeres y eso es algo que destaco siempre que inicio un evento WARMI, que es en realidad un espacio de crecimiento colectivo y que por supuesto necesitamos de la participación de hombres también porque el razonamiento masculino y femenino son totalmente diferentes, pero yo creo que juntos y haciendo una buena sinergia realmente crean resolución de conflictos más integrales porque estamos reuniendo distintos razonamientos. Entonces, el crecimiento colectivo es sumamente importante, el que existan eventos donde se les brinde la palabra a mujeres es muy importante también. Y el hecho de poner a mujeres en cargos de dirección y de toma de decisiones es un paso indispensable también. Tengo la dicha de ser gerente del Centro de Conciliación y Arbitraje hace ya 6 meses. La persona que ocupaba el cargo antes que yo es la persona que me ha dado la opción y la posibilidad de crear WARMI. Entonces, yo también creo que hay personas y profesionales, hombres, que también luchan justamente por la equidad de género, que también apoyan en estas iniciativas y que también coadyuvan al crecimiento y a la visibilización de las mujeres en el mundo del arbitraje. Y por supuesto, también soy totalmente consciente que va de la mano de lo que nosotras como mujeres podamos hacer cuando tengamos la opción de elegir a alguien que nos va a acompañar a nuestro tribunal arbitral, de elegir a una mujer, que cuando tengamos la posibilidad de crear un evento, demos espacio a mujeres también para que puedan exponer. En el Bolivian Arbitration Review de este año, hemos contado con 60 expositores en total, 15 eran expositores internacionales, pero tengo la alegría de poder decir que ha sido el primer bar, el primer Bolivian Arbitration Review que ha contado con 33 mujeres expositoras, entonces eran mayoría, todas eran con y tienen una capacidad intelectual y profesional y por supuesto estándares éticos altísimos, entonces creo que esto ha enriquecido el evento y ha demostrado de que sí hay mujeres en el arbitraje, que sí hay mujeres que saben arbitraje y que también pueden ser expositoras y no solamente ser quienes hacen las preguntas, sino también quienes las responden. Así que esa es la historia de Warmi Arbitration Bolivia. Y bueno, estamos creciendo, estamos fomentando la participación de mujeres. Estos espacios ayudan a visibilizar lo que hacemos las distintas mujeres desde nuestros distintos países, desde los distintos lugares donde nos desempeñamos. Y creo que de a poquito se está creciendo, estamos creciendo y estamos ganando espacio que definitivamente con trabajo y con mérito es un buen trabajo logrado y eso es lo que estamos haciendo. Muy interesante, doctora María Fernanda. En realidad es muy interesante cómo inició todo, cómo comenzó, ¿no? Como usted menciona, todo fue como un reto en el cual se ve de frente y uno quiere dejar de ser panelista y comenzar a ser moderadora de los eventos. Es una, es un gran paso esta organización que está persiguiendo y sin duda desde acá le deseamos los mejores de los éxitos y al gran emprendimiento que tiene usted. Y con esto damos pase a la Muchis- tercera expositora en el presente caso, para el cual tenemos a la doctora Orialis Espinosa, que nos acompaña y va a abordar el siguiente tema, el caso peruano, perspectivas de los centros arbitrales y regajo. La doctora es abogada especialista en arbitraje internacional, tanto comercial como de inversiones, y abogada y arbitraje doméstico, incluyendo arbitrajes en materia de contrataciones públicas, con experiencia profesional en reconocidas firmas de abogados internacionales de Francia, París y España y Madrid. Abogada inscrita en el Registro Nacional de Árbitros, RNA, del OCE, miembro de la nómina de adjudicadores del Centro de Análisis y Resolución de Conflicto de la Pontificia Universidad Católica del Perú, miembro de las nóminas de árbitros de los principales centros de arbitraje del país, miembro del Club Español de Arbitraje, magíster por la Universidad Peruana de Ciencias, UPC, es máster en la Universidad Complutense de Madrid, especialista en arbitraje, derecho administrativo
gestión de las contrataciones del Estado y Junta de Resolución de Disputas, y entre otros. Damos pase a la doctora Aurealis y es un gusto tenerla aquí presente. Muchas gracias, Félix, y muchas gracias al Círculo de Arbitraje con el Estado por la invitación, por darme la oportunidad de compartir panel con Michelle, con María Fernanda. Ambas han tenido presentaciones muy interesantes. Bueno, Michelle nos ha dado un poco el panorama de cómo va la presencia femenina en el mundo arbitral. Y bueno, María Fernanda nos ha contado una iniciativa que realmente es loable, María Fernanda, porque estas iniciativas implican mucho compromiso, demanda tiempo, pero además este compromiso de hacer más por otros, ¿no? Y eso es bastante loable. Eh, Tengo un tema preparado, pero quiero tomar la posta a lo que han dicho Michelle y María Fernanda para que no se quede en el aire, un poco hablando de lo que sucede en el mercado peruano. Nosotros, como sabrán, se arbitra muchísimo aquí y hay mucha presencia femenina. Se ha impulsado mucho el tema de la visibilidad porque efectivamente, como señala Félix, no hay muchas abogadas que participan en el medio, sin embargo, esa visibilidad no era mucha. Y, y bueno, creo que hemos avanzado bastante porque ya no es solo visibilidad, sino es el tipo de intervención que tenemos, ¿no? Como le decía María Fernanda, o sea, los eventos han dejado de ser mayoritariamente con presencia de hombres, sino ya son mixtos, y esto yo creo que permite un poco verificar cómo, o sea, ver cómo una mujer puede desarrollarse en temas de fondo, de proceso, exactamente, e incluso muchas veces mucho mejor que muchos pares masculinos que tengan, ¿no? Entonces, yo creo que es importante dar visibilidad y está en manos de nosotras generar esa confianza en las partes, ¿no? Porque si bien hay designaciones que vienen, las residuales que vienen por los centros de arbitraje, las designaciones para los que nos dedicamos a ser árbitro vienen por las partes. Entonces las partes tienen que tener confianza en nosotras. Entonces una vez abierta la vitrina, lo que toca es demostrar que estamos preparadas para asumir el reto y generar esa confianza en el mercado. Y otro tema que también ambas han señalado es el tema de otras habilidades, ¿no? O sea, sí es muy importante que además tengamos la capacidad de participar en deliberaciones, de tomar el control a veces cuando es necesario. Entonces, creo que es una labor es retador, ¿no? Es retador en ingresar a un mundo que en su mayoría ha tenido intervención de hombres. Afortunadamente en Perú tenemos la suerte de que ya hay muchas mujeres que han abierto mucho el camino. Tenemos a la doctora Elvira Martínez Pocos, Susana Sussman, Roxana Jiménez, que ya han dejado un poco preparado el camino para saber que árbitras mujeres de gran profesionalismo, calidad, con conocimientos. Entonces eso permite que el mercado esté un poco más equilibrado. Particularmente yo percibo esto y veo con buenos ojos cómo avanza el tema en Perú, y esperemos que continúe así. Ya yendo al tema que me toca, y que es algo que en realidad en Perú nos preocupa a hombres y mujeres por igual, a ambos en el medio, y es que estamos enfrente de una modificación normativa que sin duda lo que ha hecho es tratar de superar los conflictos que ha tenido la predecesora a la Ley General de Contrataciones Públicas, la Ley 32.225, que generó eh, por el diseño normativo que tenía una proliferación de centros de arbitraje que se disparó, ¿no? Llegamos a más de 300, y si bien la competencia no está mal, el tema se desbordó. Entonces ya nuevamente Perú está a la vanguardia en temas de arbitraje, pero no precisamente por algo destacable, sino porque ya teníamos un problema bien marcado. Al respecto, hace poco en una conferencia en la que hablábamos un poco sobre experiencias comparadas, Rider Vera ponía sobre la mesa el tema de que no es Perú el primer país en el mundo que ha tenido este problema de proliferación de centros, que además no han sido centros que han administrado de manera transparente, ¿no? Sino que había cierta duda sobre la forma en la que se estaban administrando los arbitrajes, ¿no? Entonces, esto nos llevó a ver el caso de Letonia. Y en Letonia pasó algo muy parecido a lo que ha sucedido en Perú. Si bien las raíces del tema fueron distintas,
las consecuencias fueron muy similares, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? En los 90 en Letonia surge un boom de arbitraje, ¿no? Entonces, las partes sometían sus conflictos a arbitraje. ¿Y qué sucede con este auge de los arbitrajes? Que se empieza a favorecer el arbitraje institucional porque era muy difícil ejecutar laudos emitidos en arbitrajes ad hoc. Y esa es una primera diferencia respecto a lo que sucede en el mercado peruano, porque el mercado peruano no optó por el arbitraje institucional de manera natural, sino que lo hicimos porque normativamente el Estado impulsó y propició que el arbitraje sea institucional. Eh, Más allá de los motivos que nos podría sentar aquí a conversar mucho, mucho más tiempo sobre por qué se optó por esta decisión, lo que ocurrió fue que había mucho incentivo para abrir centros de arbitraje en Perú, sobre todo porque había un artículo de la norma anterior, de la 3225, que establecía que el que demandaba podía elegir a dónde llevarte a arbitrar si es que tú no habías establecido el centro de arbitraje en tu convenio, que era el grueso de los arbitrajes que teníamos en Perú. Entonces, esto generó una distorsión de mercado, a diferencia de lo que ocurría en Letonia, ¿no? En Letonia era la ejecutabilidad del laudo. Como los ad hoc eran muy difícil de ejecutar, entonces preferían los institucionales. Y sucedió exactamente lo mismo. Empezaron a surgir arbitrajes a medida y centros de arbitraje a medida. ¿Qué es lo que hizo el gobierno letón para corregir el tema? Eh, Modificó, hizo ajustes normativos e hizo exactamente lo que hemos hecho en Perú. Creó un registro. Primero estableció requisitos. Normativamente ya no era tan fácil abrir un centro de arbitraje. Nuevamente, ¿qué teníamos de parecido Letonia y Perú? Que abrir un centro de arbitraje era muy sencillo. O sea, en Perú, hasta antes de la 32069, abrir un centro de arbitraje era más fácil que abrir un centro de conciliación, porque normativamente no había ningún requisito. En cambio, y en Letonia, el escenario era exactamente el mismo. O sea, el único requisito era informar al Ministerio de Justicia, pero solo informar. Entonces, ¿qué pasa con ambos países? Lo que hacen es hacer ajustes normativos, ¿no? Y ambos han creado su registro. En Letonia, que el tema llegó a su punto cumbre en el 2014, cuando llegaron a tener 214 centros, el registro ha funcionado medianamente bien porque llegaron a tener 57 aprox, no estoy segura de la cifra, pero este número es significativamente menor que los 214 que tenían en el 2014. Ahora, viendo qué va a pasar con el mercado peruano, tenemos este registro, este regajo que a algunos centros está causándoles dolores de cabeza. Conversaba con algunos árbitros y hacíamos la comparación de lo que pasaba con el RNA, ¿no? Había mucha queja a Registro Nacional de Árbitros porque el número de árbitros registrados en esta nómina era muy corto, ¿no? Eran pocos árbitros, entonces no había mucha posibilidad de elegir para las entidades públicas, porque finalmente eran solo las entidades públicas las que tenían que irse al RNA para elegir árbitro. Ahora la queja era por el regajo, porque ya el mes pasado no eran más de 10 centros, ¿no? Ahora me parece que ya estamos arriba de 20. Igual estamos a la espera de que algunos de los centros tradicionales ingresen al registro, pero hay mucha incertidumbre de lo que va a pasar. O sea, ¿y cuál era mi comentario sobre lo que está sucediendo? Es uno. Perú no ha sido, a diferencia de lo que muchos hemos pensado de que Perú era un caso particular y que es el primer país que tiene este descontrol con la proliferación de centros de arbitraje, no, ya ha pasado antes. La solución ha sido la misma, es muy similar, se ha ajustado y se ha creado un registro, pero todavía nos estamos preparando porque el regajo entra en vigencia ahora en enero del siguiente año y no solo es que se ha creado un registro, ¿no? Sino que hay
hay una serie de modificaciones normativas que van de la mano con el funcionamiento de este regajo. Por ejemplo, solo los árbitros que sean parte de la nómina de estos centros que forman el regajo van a poder participar en arbitrajes en contrataciones con el Estado. Entonces, ahí hay un primer gran cambio respecto de lo que tenemos actualmente. Y además se han hecho muchos ajustes para cómo van a funcionar o qué parámetros deben tener los centros para funcionar. Lo mismo con los árbitros, ¿no? Han habido modificaciones como, por ejemplo, ahora con tres o más recusaciones fundadas en 2 años, estás ya no solo sancionado, sino inhabilitado. Entonces, lo que sí pone una valla alta, ¿no? Para el análisis de escrutinio de cuándo tengo dudas para desempeñarme como árbitro, que si bien sí es la responsabilidad de cada árbitro antes de asumir el encargo, evaluar si tiene o no algo que revelar y si corresponde o no que acepte o decline la designación. Pero esto finalmente va a depender o sea, el resultado de esas recusaciones va a depender de las cortes de estos centros, con lo que no es poca cosa, porque finalmente quien va a resolver las controversias dependen de las decisiones que tomen los órganos colegiados de estos centros. Entonces es importante que sean personas responsables, que sean personas que conozcan del mercado, y yo creo que ahí hay un problema porque los miembros de cortes no van a poder desempeñarse como árbitros en los arbitrajes que administre el centro. Y esto va a recortar, estoy totalmente segura que va a haber muchos profesionales muy preparados e idóneos para desempeñarse en los cargos de consejeros que no van a aceptar los encargos precisamente para no tener esta incompatibilidad. El tema es quiénes van a conformar estos consejos que van a tener esta labor tan delicada de resolver, por ejemplo, recusaciones, confirmaciones, pedidos de las partes. Hay que tener en cuenta además que respecto de lo que originalmente el centro de arbitraje tenía en su poder, o sea, resolvían temas que eran administrativos. Viendo un poco cómo se maneja el mercado peruano y no sé cómo sucede en otros países, pero los centros de arbitraje, desde mi punto de vista, en muchas situaciones toman decisiones que tienen que ver con aspectos de jurisdicción y jurisdiccionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, la aplicación el archivo del proceso por falta de pago. Entonces, a mí me sorprende mucho que no hay un parámetro claro, ¿no? Hay unos centros que archivan sumamente rápido los procesos, otros que pasan los meses y la parte sigue teniendo intención de pago y el proceso sigue ahí. Entonces, hay muchos aspectos en los que no hay lineamientos claros y cada centro lo maneja de acuerdo a sus criterios. Y nos toca a las partes, a los árbitros y a los que intervienen, estar pendientes de cuál es el criterio de cada centro. Entonces, sí se viene una tarea complicada, hay mucho esfuerzo y también mucha expectativa por ver cuál va a ser el panorama en enero del 2026. Así que creo que ya he agotado mi tiempo, estoy quedando con algunos temas en el tintero, pero he tratado de ser bastante breve. Tomado unos minutos al inicio, pero sí me ha parecido muy interesante y oportuno tomar la posta a lo que han señalado María Fernanda y Michelle. Muchas gracias, Félix.